Pues como todos hacemos, lo primero de todo, dar gracias a Confer que nos haya permitido al área de justicia y solidaridad tener una presencia pues un poquito más amplia de la que hemos tenido en otras ocasiones. Nuestra ponencia comienza dando la referencia, como ya viene siendo normal en nuestra asamblea, al lema de la asamblea, ¿no? Esta idea de vayamos a la otra orilla. Yo creo que el vayamos a la otra orilla tiene dos elementos, el vayamos y a la otra orilla, que son importantes. Porque vayamos, en definitiva, significa un acto de voluntad, un acto de querer, ¿no? De querernos, de echar a andar. Y eso es un paso positivo. Y el segundo punto es a la otra orilla. Es decir, es la dirección hacia la cual queremos caminar. Es un paso entre dos orillas. La primera orilla es donde estamos, una orilla que de alguna manera, lo decíamos ayer, es un poco la orilla de nuestras seguridades, de nuestro pequeño nido, de donde estamos a gusto, donde hasta ahora por lo menos estábamos a gusto. Pero de alguna manera también es una orilla donde estamos insatisfechos y por eso hemos echado la mirada hacia otro lado y nos hemos dado cuenta de que hay otra orilla a la cual nos hemos asomado, ¿no? Quizás no hemos entrado a veces del todo en esa orilla, pero la estamos viendo, la estamos perfilando, está en el horizonte, ¿no? Y presentimos que en esa otra orilla hay algo más importante, algo que nos intranquiliza y nos hace ir hacia allá. Dice el Papa Francisco que el fantasma que se debe combatir es la imagen de una vida religiosa entendida como refugio y consuelo ante un mundo externo, difícil y complejo, decía el Papa a los superiores mayores. Es necesario, dice en la instrucción, alegraos, salir del nido para ser enviados a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Bueno, pues evidentemente salimos hacia un mundo que decimos externo, difícil y complejo, pero la primera actitud, y yo creo que se repetía ayer, es la actitud de no tener miedo a lanzarnos hacia esa otra orilla. Y no tener miedo porque lo repetiremos después. Confiamos que Dios no está ausente ahí, Dios está aquí. Dios está en esta realidad. Pero está en esta realidad que está en esa otra orilla que percibimos, está de alguna manera interpelando. En esa otra orilla hay una pregunta. ¿Qué nos está queriendo decir Dios a nosotros, a la vida religiosa hoy? ¿Qué nos está queriendo decir en esa dualidad entre nuestra debilidad, nuestras fuerzas débiles y todo el reto que supone esa otra orilla que empezamos a vislumbrar? Pero Dios está aquí y nos está diciendo algo. El Papa Francisco también decía a los superiores mayores: nuestra fe no es una fe laboratorio, sino una fe camino, una fe histórica. Dios se ha revelado como historia, no como un compendio de verdades abstractas. No hay que llevarse la frontera a casa, sino vivir en frontera y ser audaces. Hace ya tiempo que venimos oyendo esas palabras del Papa Francisco. La audacia, el salir adelante, el mancharse, o esa frase que se nos ha quedado grabada, ¿no? Repito aquí para toda la Iglesia: prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Pues todo ello, este lanzarnos, este vayamos a la otra orilla, debemos vivirlo con una confianza profunda en que es Dios quien, en definitiva, lleva las riendas de la historia, y es Él, como decía ahora don Ricardo Blázquez, es Él que nos ha llamado a meternos de lleno en este tinglao. En este tinglao que en definitiva es un tinglao que lleva un dinamismo interno de la vida religiosa, que es un dinamismo profético, ¿no? La vida religiosa está
totalmente llena de ese dinamismo de vida profética que en definitiva es el que alienta en esta frase que hemos puesto como lema, no vayamos a la otra orilla. Ya en la Vita Consecrata, ya se hablaba de la dimensión profética de la vida religiosa, se hablaba de la vida consagrada en el año 96 como testimonio profético de la primacía de Dios y de los valores evangélicos, primacía de los bienes futuros, de alguna manera una mirada escatológica de esta profecía. Más adelante, después de la carta de Juan Pablo II, el Novo Milenio Ineunte, en el año 2000, pues el 2002 hubo una instrucción que se llamaba Caminar desde Cristo, donde se hablaba también de la dimensión profética de la vida religiosa, pero hablándola desde un contexto, no desde la teoría, ¿no? Un contexto de inseguridad, se decía, de miedo, de criminalidad, de violencia, de injusticia, de guerras. Y en esta situación el Espíritu llama a las personas consagradas a una constante conversión para dar nueva fuerza a la dimensión profética de su vocación. Por tanto, la dimensión profética de la vida religiosa en Caminar desde Cristo estaba contextuada como retos de la situación en la que estamos viviendo. Hasta en la simple cotidianidad, la vida consagrada crece con progresiva maduración para convertirse en anuncio de un modo de vivir alternativo al mundo y al de la cultura dominante. A veces decimos que la vida religiosa es profética, pero muchas veces esto lo damos como una especie de ex opere operato, ¿no? Es decir, como si ya el hecho de tener los 3 votos de pobreza, castidad y obediencia por sí mismos ya fuesen profecía. Yo creo que hay que darle cuerpo a la profecía, hay que hacerla operativa, hay que hacerla realidad mediante una fidelidad creativa en el contexto en el que estamos viviendo. Traducir qué significa la vida religiosa en el contexto que estamos viviendo hoy. Lo decía también en la carta que se han escrito últimamente, la de Scrutat, ¿no? Decía, los religiosos son profetas. Un religioso no debe jamás renunciar a la profecía. Pero ser profeta no es fácil, ¿eh? Ser profeta a veces creemos que es una tarea, que es un quehacer, que es un trabajo. Hay que ser profetas. Más bien, el profeta supone una transformación personal. No tenemos nada que hacer. Lo que tenemos que hacer es ser profetas, ¿eh? Que es distinto de actuar como profetas. Es vivirnos empapados como vocación de profetas. Lo somos, no tenemos que hacer de. Y ser profetas supone, y yo creo que don Ricardo esta mañana aludía de alguna manera a ello, supone, en primer lugar, que para ser profeta es necesario vivir en una empatía total con Dios. La mística profunda, ¿no? Es decir, solamente empapándose vitalmente uno de Dios, que es misericordia, ayer hablábamos de ello, que Dios que es solidaridad, viviendo esa empatía interna de mi espíritu con el Espíritu de Dios, desde ahí soy profeta, como una dimensión. Pero no solamente como esa dimensión de empatía con Dios, sino que al mismo tiempo, para ser profetas, tenemos que tener sintonía con el mundo, con la realidad. Tenemos que transformar la vivencia espiritual que tiene Dios, que es misericordia, transformarla en mi espíritu en contacto con la realidad histórica que estamos viviendo, los signos de los tiempos, en los cuales tenemos que hacer una lectura creyente de la realidad, pero una lectura creyente que no nos lleve a ser profetas de catástrofes, profetas de calamidades. Recordamos a San Juan 23, ¿no? En aquel discurso de la inauguración del Concilio Vaticano II. No podemos ser profetas de calamidades, y los profetas nunca fueron profetas de calamidades. Lo que hacían era ver la realidad que estamos viviendo y ver qué consecuencias trae. Y al ver las consecuencias prevenía y decía, cuidado, porque si estamos haciendo esto, esto nos va a llevar aquí. No era un castigo, era prevenir una realidad. Y al prevenir esa realidad, el profeta
de alguna manera creía que el cambio era posible, y porque era posible anunciaba esperanza. De tal manera que el profeta siempre de alguna manera mira al futuro. Esa frase tan bonita de Isaías 43, mirad que realizo algo nuevo que ya está brotando, no lo notáis. Dice Patxi Loidi, que conocemos de sobra, tiene un texto muy bonito que copié porque me gustaba, ¿no? Dice: no lo entiendo del todo, no sé muy bien lo que es un profeta, pero lo intuyo. Hombres que nunca están quietos, mujeres que rompen moldes y no repiten la historia, jóvenes que abren caminos, siempre andando en busca de lo nuevo para los pobres, buena nueva más allá de los senderos trillados como Jesús, dejar atrás el pasado, superarlo todo, darlo todo y abrir caminos como Él. Bien, pues en este ser profetas tenemos que estar atentos a los signos de los tiempos, ¿no? Y los signos de los tiempos nos lleva en primer lugar a algo que hemos repetido hoy también, y repito una vez más palabras de don Ricardo Black de esta mañana. Decía él, aludía a ese momento, sobre todo el Concilio Vaticano II, en el cual decíamos que que teníamos una época de muchos cambios. Quizá era el leitmotiv del Concilio Vaticano II. Yo recuerdo un profesor de catequética famoso, conocido español, Emilio Alberic, que yo creo que fue el primero que dijo que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y desde ahí los catequetas siempre repetimos esto: estamos en un cambio de época. Y se ha hecho ya un tópico decirlo, pero es que es verdad, estamos en un cambio de época. Y ese cambio de época supone para nosotros que tiene profundos significados para el momento que estamos atravesando. Como catequeta tengo que aludir también a ello, es decir, cuando decimos cambio de época estamos conscientes de que en el tema de la transmisión de la fe estamos sometidos también a grandes transformaciones, que no nos podemos quedar en la época de cristiandad, pensando que la fe se hereda, sino que estamos en un cambio de época en el cual la fe ya no se hereda, sino que la fe se propone libremente. Pues de la misma manera hay un cambio de época en las estructuras sociológicas, en lo que nos está pasando, en la cultura que se está generando, quizás no en los primeros planos, sino en los segundos planos, que va apareciendo esa nueva cultura, ese cambio de época, ese cambio de valores, de modos de relacionarnos, de modos de ver la realidad, que de alguna manera Dios nos está preguntando: ¿qué quiere decir Dios? ¿Qué nos está queriendo decir Dios a la vida consagrada en este cambio de época? Claro que en esto tenemos siempre un problema. Yo creo que estamos atravesados tremendamente por un dualismo. Hay muchos dualismos que nos atraviesan y de los cuales no acabamos de quitarnos de encima, quizás porque son antropológicos, pero son esos dualismos de lo sagrado, lo profano, la materia, el espíritu. Y dentro de estos dualismos también entre nosotros hay un dualismo que puede tentarnos, que es dualizar la evangelización y la caridad, la evangelización y la justicia, la pastoral y la justicia. Es nuestra permanente tentación. Y tenemos que decir siempre y repetirnos que en definitiva son simplemente dos caras de la misma moneda. Porque cuando hablamos de evangelización hoy, de predicación de la buena nueva, no podemos hacerlo al margen de los contextos de la sociedad en la cual estamos viviendo. Y ayer Patxi Álvarez nos iba enumerando de un modo amplio y sintético la crisis en la cual estamos viviendo. No podemos plantear la evangelización sin tener en cuenta todos los factores de la crisis del contexto en el que estamos viviendo. Nuestra sociedad hoy está padeciendo una realidad y de cara al futuro una realidad complicadita. Dice Amin Maalouf,
premio de Asturias, del Príncipe de Asturias de las Letras, decía él: la nuestra es una época descarriada. Si nos descuidamos, este siglo recién empezado será un siglo de retroceso ético. Lo digo con pena, pero no lo digo a la ligera. Será un siglo de progresos científicos y tecnológicos, no cabe duda, pero será también un siglo de retroceso ético. Si tomamos la Caritas in Veritate y Benedicto XVI, vendría a decir palabras muy parecidas a esta. Estamos en un cambio de época, de grandes inventos tecnológicos rapidísimos que no nos da tiempo a, pero al mismo tiempo en un retroceso ético. Y cuando decimos que hay un retroceso ético, estamos queriendo decir algo que se decía también entre hoy y ayer, que hay una crisis de valores, hay una crisis de justicia, hay una crisis antropológica, hay una crisis de contexto, que lo venimos repitiendo permanentemente. Pero cuando decimos que hay una crisis de valores, es que hay una crisis de valores de justicia, de valores de solidaridad, que estamos creando una sociedad individualista, competitiva y realmente inhumana. Y en esa inhumanidad de la sociedad en la que estamos viviendo, con el sistema que nos está llevando por delante, ¿ahí es posible la fe? ¿Es posible ahí la fe? Y cuando hacemos esta pregunta estamos diciendo que la evangelización no la podemos plantear al margen del tema de la justicia, porque el tema de la justicia y de los valores de la solidaridad del sistema en el que estamos viviendo afecta totalmente al modo como planteamos nuestra pastoral y nuestra evangelización. No podemos plantear una evangelización sin justicia, del mismo modo que no podemos plantear una justicia sin valores entre los cuales está la fe. Por eso tenemos que preguntarnos nosotros dónde estamos los consagrados. ¿Toda la vida religiosa será capaz de acoger el reto de las preguntas que provienen de las encrucijadas del mundo? Pues esta es la pregunta que nos hacemos en este momento y que Esperanza intenta de alguna manera ahora caracterizar. ¿Dónde estamos en este momento? Buenos días. Buenos días en mitad de una ponencia, pero es que así es. Antes comenzó mi compañero José Luis hablando de esa otra orilla como una orilla que es ese mundo externo, difícil y complejo, pero que por otro lado no está ausente de la presencia de Dios. Como también nos decía ayer Pachi, estamos llamadas a ocultar la realidad porque no podemos ver la profundidad de la experiencia de Dios si no traspasamos la cáscara de lo aparente. Somos invitadas a traspasar esa apariencia para ver dónde está Dios, porque Dios, desde nuestra experiencia de encarnación, Dios se hace historia, Dios está habitando la realidad. Y como nos decía antes José Luis, esa pregunta, ¿no? ¿Qué mensaje de Dios en esta realidad, en este tiempo complejo, que no es solo complejo, sino también apasionante? Y hablábamos de cambio de época, pero cambio de época hablar en esta mañana y en menos de media hora que nos queda es como muy gordo. Y además tendríamos que hacer un análisis muy complejo, muy riguroso, más científico. Por eso hemos cogido los movimientos sociales. Es como hacer el zoom con una cámara para de todo el cambio de época coger una partecita como motivo de análisis, y porque nos parece que este cambio, estos movimientos sociales, esto no avanza. Vale, no lo veía. Estos movimientos sociales son un paradigma para nosotros de lo que... es que el ratón no va, ¿no? Ahora. Perdón, la técnica y los nervios. Estos movimientos sociales es como hacer la lupa sobre este cambio de época para ver uno de sus rasgos. La reflexión que hacemos José Luis y yo no es científica, no procede de un estudio riguroso, sino de la observación de la realidad, de las lecturas que hacemos como área de justicia y solidaridad, de intentar ver la realidad y analizarla y pensar y leer
Nos parece, no es científico, por tanto está sujeto a mucha crítica, ¿no? Pero nos parece que los movimientos sociales en este momento son un paradigma de los cambios que se están dando a nivel social. Nos parece que está emergiendo una nueva cultura, un nuevo modo de organizarse socialmente. Y por eso nos preguntamos, ¿esto tiene algo que decirnos a la vida religiosa? Partimos de esta experiencia que decíamos de la encarnación. Como nos decía ya Sebastián Mora, no se puede pensar desde ninguna parte. Nuestro pensar es un pensar posicionado, encarnado. Vamos a ver qué rasgos de encarnación tienen estos movimientos. Pero vamos a dar un paso más sobre el tema de la profecía que hace un rato ha hablado José Luis. Él ha hablado de la profecía intrínseca o no de la vida religiosa, pero dando un salto más quiero recuperar una categoría que es la de la profecía externa que acuñó Schillebeck, que tiene que ver con el diálogo entre la fe y la cultura. Lo que viene a decir la profecía externa es que no todo el dinamismo profético que moviliza la existencia humana tiene su punto de partida dentro de los muros de la Iglesia ni de la vida religiosa. Es una afirmación quizá gorda, pero estamos llamados a no privatizar la experiencia de la profecía. Como decía el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, la verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y la que acompaña a Dios de mil maneras. ¿Por qué no dentro de los movimientos sociales? Es una pregunta que nos podríamos hacer y con todo el respeto, ¿no?, que esto lleva. Desde aquí afirmamos que los lugares más insospechados pueden hacer profecía. ¿Por qué no? Por lo menos sospechar, ¿no? Este marco de profecía externa quiere ser el marco desde el cual vamos a decir lo siguiente. Todo esto sin carácter científico, como decimos, ¿no? Hablábamos de ir a las otras orillas. Como decía ayer Sebastián Mora, las orillas ya no son un lugar geográfico solo. Es muy difícil en este momento decir en qué orilla estamos, a qué orilla vamos. Han perdido su espacialidad, nos decía él. Por eso vamos a hablar de una transición y un éxodo a otra orilla que es más simbólico. Estamos llamados a transitar de una cultura que es más conocida para nosotras, para nosotros, como es la vida religiosa. Aquí estamos en esta sala, nosotros no, otra gente parecida a nosotros. Una cultura conocida, la vida religiosa. Transitar hacia culturas que son menos conocidas, como son la sociedad civil, sus modos de organizarse y esa nueva cultura que creemos que está emergiendo. Y transitar, como nos decía nuestro presidente Luis Ángel de las Heras ayer, de esa experiencia de autorreferencialidad de la vida religiosa y de mantenimiento de las instituciones a quizá otros paradigmas nuevos, otras formas de vida religiosa, quizá mucho más inseguros, terrenos menos transitados, pero para ello tenemos que dejarnos interpelar por los signos de los tiempos, cuestionar seguridades, asumir riesgos, acoger preguntas para las cuales no hay respuesta o que al menos las respuestas no son tan inmediatas. Cuando hablamos de movimientos sociales, perdonad que vaya rápido, pero luego el tiempo nos van a cortar, ¿no? Cuando hablamos de movimientos sociales, no estamos hablando del 15M, aunque tuvo una función social importante en su momento. Tampoco Podemos, porque Podemos es un partido político, ¿no? Cuando hablamos de movimientos sociales, queremos ir más allá. Esta imagen representa todo lo que desencadenó el 15M, que está en el medio. En el medio está el 15M, no sé si se verá. Pero todo lo que ha generado y que está mucho más invisible, pero todo eso es vida en el campo de la comunicación, de la política, de la sanidad, de todo, ¿no? Queremos hacer una reflexión que vaya más lejos y más profundo del 15M, porque el 15M no ha sido ni el primer movimiento ni el último, y porque hay una trama profunda, un hilo conductor que está empalmando todos los movimientos sociales desde esa nueva cultura que creemos que está emergiendo, ¿no? Estos son las mareas, veis que esto desencadenó todo más cosas que no solo el 15M.
En el punto del esquema tenéis en el 2.2.1 protesta con propuesta. Son movimientos que surgen como protesta, como denuncia, como a raíz de una insatisfacción ante los valores dominantes. Los valores dominantes son aquellos que están marcados por la verticalidad y la jerarquización de las estructuras relacionales, y nos hablan algunos analistas de que estamos en una democracia de baja intensidad. No nos representan, gritan los movimientos. Estamos en una crisis de la representatividad, como nos decía también Pachi. Aquellos políticos que hemos puesto nosotros en su puesto, los hemos votado, los hemos elegido, no están siendo significativos, no están haciendo lo que dijeron que iban a hacer, no nos representan. Esa crisis de la representatividad que al mismo tiempo se da la mano en las relaciones sociales con una tensión entre dos polos. Entre un individualismo consumista exacerbado, yo, me, mí, conmigo y mi interés y mi beneficio, pero al mismo tiempo un profundo anhelo de construcción del bien común. Hay como tensiones. Desde la política pareciera que tendríamos que relegar nuestra participación al ámbito personal y familiar, frente a un sistema que es incapaz de afrontar la crisis multidimensional que estamos atravesando. Ayer decía Pachi que Obama no puede quitar Guantánamo, no puede reformar la ley de extranjería, no puede. Yo me pregunto, ¿quiere? Probablemente no solo no puede, sino no quieren, el sistema no quiere dejar de hacer ciertas cosas. Hablamos de insatisfacción, pero no podemos ser ingenuos. Siempre ha habido insatisfacción en los movimientos sociales de todas las épocas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada momento histórico expresa su insatisfacción con claves culturales diferentes. Sería muy interesante que pudiéramos analizar la transición de los movimientos, desde el movimiento obrero, pasando por el sindicalismo, el asociacionismo, ¿no? ¿Qué cosa había de fondo? ¿Qué espíritu? ¿Qué manera de organizarse, ¿no? Estamos en otra época y por eso otra clave cultural de expresión, ¿no? Son movimientos de protesta. Se sitúan fuera del sistema socioeconómico y político para estirar sus fronteras, para llevar a la sociedad a cuestionar el orden establecido y a construir cosmovisiones mucho más inclusivas y más integradoras. Pero la novedad que vienen de estos movimientos no son la protesta, sino las propuestas. Son propuestas que son novedad, tanto en su forma como en su contenido. En su forma hemos visto y nos hemos sonreído con no hay pan para tanto chorizo, con estos eslóganes tan creativos, ¿no? Si no nos dejáis dormir, soñar no nos deja, bueno, eso, bueno. Te sonríe, qué creatividad, por Dios. Pero esa es una creatividad en su forma, esa recreación del lenguaje, ese llevar el lenguaje hasta su límite, ¿no? Esa frescura, desdramatizando el momento, porque también hace falta sonreír para desdramatizar lo que nos está cayendo, ¿no? Pero lo más interesante es la propuesta que hacen en su contenido. Hay mucho contenido que se ha generado, hay mucha vida alternativa que se ha generado. Y voy a decir ahora una lista de cosas nuevas que ya están siendo realidad, ¿no? La economía social y solidaria, la banca ética, el trueque, consumo local y ecológico, transporte y vivienda colaborativo, software libre, banco de ideas y del tiempo, la moneda social, las redes de conocimiento compartido, huertos urbanos, alquiler social de crecimiento, centros sociales ocupados autogestionados, discursos políticos en asambleas de barrios, cooperativismo, permacultura, ecoaldeas, energía responsable y sostenible, redes de intercambio, solidaridad y acompañamiento mutuo, teatro social, crowdfunding, mercado social, autoproducción y podría decir etcétera, sin equivocarme. Son movimientos contraculturales, no son simplemente antisistema. No son simplemente antisistema, ¿no? Están generando una cultura nueva. Voy a decir rápido ciertas cosas, porque ya 10 minutos nos han dicho. 10.
bueno, a estas congregaciones por el tema de las subvenciones. O sea, la subvención es una ayuda que se nos da, pero al mismo tiempo es un control que tiene el Estado para controlar la participación social, dónde estamos participando, ¿no? El tema de los movimientos sociales vienen a traer otra lógica, que es la de la autogestión. Bueno, no me entretengo. Hay otro, también está emergiendo un nuevo sujeto. El yo, el nosotros es más fuerte que el yo. Es un yo muy individualizado, muy autónomo, pero que en momentos determinados se fusiona para generar un nosotros, para construir un bien común. Es un yo y al mismo tiempo un nosotros que se, como un chicle, se estira y se encoge según la función social, ¿no? Y luego la apropiación de los espacios públicos, haciendo los espacios públicos como espacios políticos. Las calles se han politizado, ¿no? Eso antes no se veía o estaba reprimido. Al final nos llaman a nosotros, a la vida religiosa, a transitar hacia un paradigma mucho más integrador, rompiendo dualismos entre público-privado, justicia y espiritualidad. En fin, paso a José Luis. Es una pena porque toda la exposición que hacía Esperanza es bastante más amplia y mucho más matizada, y era bonito el poder ver todo lo que supone de cambios de fondo, ¿no? Decíamos, no hablamos del 15M o de Podemos, no, estamos hablando de otra cosa mucho más honda, ¿no? De lo que hay por debajo y que se va moviendo, que en este momento está apareciendo tímidamente, pero que son líneas de futuro donde a lo mejor el día de mañana forman una cultura, ¿no? Por eso ahí nos tiene que interpelar, y eso es lo que nos preguntamos, ¿qué interpelaciones hay para nosotros, ¿no? Estamos, decimos, en un cambio de época, ¿no? Una crisis. Cuando se está en una crisis, lo que se sabe es de dónde hemos venido, no está dónde estamos. Lo que nunca llegamos a saber es dónde vamos a parar. Y el estar en el medio es una situación bastante incómoda, ¿no? Es bastante incómoda. De hecho, estas transiciones no son las primeras en la historia. De hecho, ha habido muchas transiciones y muchos cambios de época. El Concilio Vaticano II supuso realmente un cambio de época muy grande, ¿no? Donde hubo grandes y profundos cambios incluso en la vida religiosa, ¿no? Donde aparecieron las comunidades de inserción, el trabajo manual, la ida a los barrios más pobres. Toda una serie de profundos cambios en la vida religiosa que nos costaron, ¿no? Apareció la teología de la liberación, la opción por los pobres, esa realidad que fue tan hecha carne en nuestra vida y que hoy podemos recordar con una memoria agradecida en este 16 de noviembre que viene inmediatamente, ¿no? Para recordar pues no solamente a Rutilio Grande, sino a Ignacio Yacuría, a Nacho Martín Baró, a Segundo Montes, a Juan Ramón Moreno, a Amando López, a Joaquín López y López, a Elba y Celina Ramos y por supuesto a Monseñor Romero. Esta época fue. Por eso nos preguntamos si no será este también un momento propicio para emprender nuevos itinerarios y éxodos, con la conciencia clara de que el Dios de Jesús nos precede y nos acompaña en todas las búsquedas y caminos. No están queriendo emerger en la frontera de nuestras instituciones una nueva cultura congregacional, más congruente con los sueños y esperanzas, gritos y clamores de los hombres y mujeres de nuestro mundo. Hemos hecho muchos desplazamientos en la vida religiosa y seguimos haciendo desplazamientos. Un desplazamiento que nos parece importante es el desplazamiento que vamos haciendo poco a poco de la simple beneficencia a la justicia, ¿no? Para todos nosotros hoy la opción preferencial por los pobres es santo y seña de la vida religiosa, ¿no? Cada uno desde nuestro carisma, desde nuestra espiritualidad. Y en nuestras congregaciones quizás se han ido dando ya pasos desde la pura beneficencia a la solidaridad. La pura beneficencia, que la conocemos todos, es la caridad en sentido clásico, en la cual hay un modelo de relación asimétrica, ¿no? Yo tengo, tú tienes y yo te doy lo que tú no tienes.
es una actitud asistencialista, ¿no? Que quizás va pasando poco a poco a otra actitud distinta, que la llamaríamos la solidaridad, por la cual uno dice hoy por mí, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Hoy por mí, mañana por ti, donde a todos nos puede pasar, y cambia de alguna manera la actitud para dar un paso a otra actitud nueva que descubrimos, y es cuando descubrimos que el otro no solamente es objeto de mi caridad, sino que el otro es una persona digna, la dignidad del otro, y por tanto no le doy solamente porque él no tiene. Él no es objeto de mi caridad, sino que él es sujeto de sus propios derechos. Entonces eso supone un cambio de mentalidad en la cual los movimientos sociales han ido dando pasos que van desde la solidaridad a la justicia, ¿no? A la justicia. Realmente ha habido una visión crítica de la caridad, del asistencialismo, y hoy en día todo el mundo vemos de un modo negativo el asistencialismo porque es paternalista, ¿no? Pero vamos abocando a un nuevo lenguaje, que es hablar el lenguaje de la justicia. Y si miráis vuestras constituciones, capítulos provinciales, documentos de las congregaciones, prácticamente en todas está el tema de la justicia. No nos podemos conformar con el asistencialismo, sino que tenemos que ir a las causas estructurales de la pobreza y de la exclusión, ¿no? Pero eso es un simple paso que a lo mejor se queda mucho en la teoría, y luego habría que confirmarlo si realmente eso que está escrito en nuestros capítulos luego aparece realmente en la vida real de cada día, ¿no? Y cuando nos preguntamos por el tema de la justicia, poquito a poco vamos dando paso a otro salto, que es el paso a preguntarnos por las causas estructurales, y ahí aparece el tema de la política. No de los políticos y sus partidos, sino de la política, la palabra grande política, ¿no? Aquello en lo cual estamos todos implicados, porque todos somos sujetos políticos. Todos vivimos para trabajar por el bien común de la polis, ¿no? Es cierto que la política tiene en este momento no solamente una actitud de desafección a lo político, como hablábamos ayer, sino que también en nosotros hay un rastre, una rémora de una espiritualidad individualista, de ese dualismo sagrado-profano del cual todavía padecemos, y que nos hace ver la política como algo distinto de lo que es nuestra vida y nuestro objetivo, ¿no? Sin embargo, ya desde 1927 Pío XI ya hablaba de la caridad política como algo importante, ¿no? Y si leemos Caritas in Veritate, el número 7, nos viene a decir que la caridad política es tan digna como la caridad de relación directa, ¿no? Y lo vuelve a repetir en la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. ¿Qué? Bueno, esta es una realidad de estos desplazamientos. Hay otro desplazamiento que va de algo que ya aludía Esperanza antes, en función de los movimientos sociales. Esperanza hablaba del nuevo sujeto. Y el nuevo sujeto supone también un cambio y un desplazamiento que nos interpela a nosotros. Esperanza, nos lo cuentas tú, ¿no? Y voy, apago aquí. Sí, bueno, la otra interpelación hemos llamado del sujeto individual al nosotros de la misión. El sujeto de la misión no es el yo. A veces vamos por en las comunidades con cada una con su obra, o cada uno con su obra, ¿no? El tema de colectivizar también la asistencia, las búsquedas, la justicia, ¿no? Articular y organizarnos colectivamente, no solo al interior, sino con otras congregaciones, con el laicado, misión compartida, por ahí va, ¿no? El tema del paso del yo al nosotros y todo eso, de las redes que decían ayer, lleva también interpelaciones a todos los niveles, a la espiritualidad, a los discernimientos, a la obediencia, al sentido comunitario, ¿no? Pasar de una espiritualidad devocional a una espiritualidad más bíblica, más comunitaria.
Igual eso, los discernimientos comunitarios, la obediencia no unipersonal y jerárquica de arriba abajo, o sea, no el provincial, general, con el sujeto, sino cómo hacer discernimientos comunitarios, a la agilidad de nuestra toma de decisiones, o sea, una serie de cosas, del yo al nosotros, todo el trabajo en red, la misión compartida, todo eso, ¿no? Es como, esa es otra interpelación. Ya. Vamos a ir, a pesar de todo, vamos a ir un poquito más lentos, porque si no nos lo comemos sin matizarlo, ¿no? Bien. Este desplazamiento de lo que es un sujeto individual a el nosotros como sujeto de la misión, ¿no? Que supone todos estos cambios a los cuales aludía Esperanza ahora, de esa verticalidad, de ese otro modo de vernos desde un nosotros, ¿no? Y hablaba también Esperanza antes del cambio que hay en los movimientos sociales del espacio privado al espacio colaborativo, ¿no? Al espacio colaborativo, no al espacio público, al espacio colaborativo. En los nuevos movimientos sociales hay una base muy fuerte de sentido colectivo, de sentido comunitario, ¿no? Muy cerquita a lo que estamos aquí reivindicando del paso del yo al nosotros, ¿eh? Tenemos tan metido el yo, y tenemos que empezar a pensar en nosotros, ¿no? Yo muchas veces digo, la Lumen Gentium en el capítulo 9 lo dice muy bien, lo dice el Papa Francisco, lo vuelve a repetir: no nos salvamos solos. Dios, cuando nos ha querido salvar no como individuos, sino como pueblo. Este sentido de nosotros es algo muy fundamental en un cambio de mentalidad, porque estamos muy acostumbrados a vivir una mentalidad desde el yo. Pues bien, los nuevos movimientos sociales yo creo que sí dan ese paso de un pensamiento que no es meramente en el sujeto individual que mira por sí, sino el sujeto individual que se siente vinculado a un nosotros, ¿no? Y ahí aparecen cosas a las cuales aludía antes Esperanza, de toda esa lista que nos ha soltado ahí, una lista tremenda. Que lo llamaríamos consumo colaborativo. Se trata de una serie de bienes y servicios que, siendo en principios de carácter privado, sus propietarios deciden ponerlos al servicio de quien en un momento determinado y de manera puntual los pueden estar necesitando. Empiezan a haber iniciativas donde lo privado se transforma en colectivo, ¿eh? Hay un subrayado de nosotros, y es un subrayado de nosotros que se une también al consumo sostenible. Hoy en día se pone al servicio de los demás el coche, la ropa, los bienes que son infrautilizados, ¿eh? Todo eso se pone al servicio de los demás, la bicicleta, el taxi, los bancos del tiempo, bancos de conocimiento, el intercambio de casas, todo eso está empezando a darse, ¿no? Que es una nueva mentalidad, donde ya no se vive tan para lo privado, sino que lo privado se siente en conexión con lo de los demás, ¿no? En definitiva, hay un principio, el principio de... Nos hemos saltado algo. Bueno, hay un principio fundamental en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es la función social de la propiedad privada. No, pasa. Pasa para adelante. El destino universal de los bienes, ¿no? Y por tanto, que la propiedad privada no es tan fundamental ni absoluta, sino que la propiedad privada está supeditada al destino universal de los bienes. Esto, en la vida religiosa, yo creo que lo vivimos perfectamente, ad intra, ¿eh? Todos somos comunistas, ad intra, ¿no? Y vivimos la mar de bien. Por eso vivimos todos bien y por eso tenemos todo lo necesario, porque hemos puesto en común todos los bienes, ¿eh? A nivel estructural vivimos un nosotros. El problema es si este comunitarismo que vivimos dentro de la vida religiosa lo traspasamos a la vida de fuera, porque vivimos de alguna manera en una esquizofrenia. Dentro somos comunistas, entre comillas, y fuera somos capitalistas neoliberales, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginar esto? De alguna manera sí que vamos dando pasos, ¿no? Damos pequeñitos pasos. Yo creo que, es que no sé si hemos saltado algo.
Yo creo que aparecen pequeños pasos como la banca ética, ¿no? Evidentemente que empezamos todos a hablar de banca ética y preguntárnoslo en nuestra vida religiosa. ¿Qué hacemos con nuestros bienes? ¿Podemos poner algo en la banca ética, no? Hablamos también de un estilo de vida sostenible. La ecología que está tan presente en los movimientos sociales, ¿no? Intentamos de alguna manera hacer que nuestra vida diaria empiece a tener un consumo sostenible. Nos lo empezamos a preguntar, no solamente porque ponemos ya placas solares en los colegios, sino también porque en nuestra vida diaria también vamos haciendo algo, ¿no? Vamos avanzando, pero quizás deberíamos avanzar algo más. Hasta ahora hemos vivido en comunidades de inserción. ¿No sería el momento de replantear también las comunidades de inserción? Que comiencen a tener otra lógica. La lógica hasta ahora realmente de nuestras comunidades de inserción era salir, integrarnos en el contexto. ¿No será el momento ahora, más que salir, el dejar entrar? ¿No será el momento de dejar entrar? ¿De dejar entrar a quién? De dejar entrar en nuestra casa, en nuestra vida, a las personas empobrecidas, que además de ser víctimas del sistema, tienen mucho que decirnos sobre nuevos modos de compartir y colectivizar los bienes. Nos preguntamos si hay personas ajenas a la comunidad que tienen llave de nuestra casa. En muchas partes sí. ¿Hay espacios vetados en nuestras comunidades? ¿Es nuestra acogida vertical o horizontal? ¿Alguna vez somos nosotros los acogidos? Algunas de estas cosas las empezamos a vivir, ¿no? Yo recuerdo, entre nosotros tenemos, y aquí lo hemos traído alguna vez, la experiencia de Loyola Echea, que es algo de esto, ¿no? Tenemos que recordar el texto del Papa Francisco, ¿no? Cuando dice en el centro Astali, dice: queridos religiosos y religiosas, los conventos vacíos no les sirven a la Iglesia para transformarlos en albergues y ganar dinero. Los conventos vacíos no son nuestros, son para la carne de Cristo, que son los refugiados. El Señor nos llama a vivir con generosidad y valentía la acogida en los conventos vacíos. Desde luego no es algo simple, se necesita criterio, responsabilidad, pero también se necesita coraje. Pues bien, los movimientos sociales, por otro lado, son movimientos ágiles, la agilidad. Agilidad en las respuestas a los problemas. Surge un problema, hay una respuesta puntual, eficiente, eficaz, por ejemplo, los movimientos antidesahucio, ¿no? Y una vez que ha desaparecido el problema, desaparece el dispositivo, para volver ágilmente a plantearnos otro problema y salir al paso de otro problema. Y esto no como una especie de dispersión fragmentaria, sino como formando parte de un todo colectivo, ¿no? Los desahucios, los recortes en educación y sanidad, el sistema neocapitalista, neoliberal, la ley de dependencia, la ley mordaza, no son cosas dispersas, forman parte de un todo sistemático. Por eso cuando se acude a una cosa, se está acudiendo a una cosa con conciencia de que es parte de un todo. Pues bien, esta agilidad la tenemos nosotros. La vida religiosa, como la Iglesia, tiene un peso institucional, ¿no? Es una maquinaria pesada, que nos hace ir muy lentos para las respuestas. Por eso, tal vez está llegando la hora de desprendernos de las grandes obras e instituciones para poder caminar con más agilidad, para atender a los retos cambiantes que van surgiendo y desapareciendo con mayor rapidez. En la carta de Escrutat dice: estamos invitados a plantar tiendas ligeras en las encrucijadas de senderos inexplorados. Instauremos un estilo de obras y de presencias pequeñas y humildes como el evangélico grano de mostaza en el que brille sin fronteras la intensidad del signo. Bueno, y otro elemento dentro de esto es el paso de lo marginal a lo emergente. Los márgenes y las periferias han sido siempre lugares significativos para la vida religiosa, los lugares teológicos y teofánicos donde ver a ese Jesús nuevamente encarnado.
Son los lugares donde se pone también de manifiesto el absoluto desinterés que tiene el sistema para gestionar los desgarros de la humanidad, ¿no? Pero también desde nuestra mirada, que llevamos tiempo reflexionando en el área, ese pasar de ver el margen como lugar de lo marginal a ver el margen como lugar de lo emergente. Y es que cambia la perspectiva, porque no es lo mismo ver a los pobres o hablar de los pobres, porque sin darnos cuenta y por el uso del lenguaje me estoy situando fuera del grupo de los pobres, ¿no? Porque yo no lo soy. Si son pobres son ellos, el ellos y el nosotros, todo eso, ¿no? Sin embargo, quiero rescatar una categoría que ya en el 2009 la CLAR acuñó y manejó y todavía sigue manejando, que es el de sujetos emergentes. Y es los mismos pobres de siempre, solo que en vez de verla con la óptica y con la lupa de la carencia, con lo cual la asimetría, si son carentes, yo tengo, yo te doy, ¿no? Es ver los pobres como esa gente que tiene pueblos, colectivos, con esas capacidades emergentes, porque son pobres pero se organizan para salir, por ejemplo, el tema de los desahucios. La plataforma de afectados por la hipoteca está compuesta mayoritariamente por gente que ha sido víctima ya del desahucio o a punto de serlo, ¿no? Entonces son pobres, sí, pero no son pobres a quien le paso la mano por la espalda, sino que son gente que se sabe organizar también, ¿no? Entonces ver la emergencia de eso marginal, ¿no? No es lo mismo eso, hablar de periferia, de margen como periferia que como emergente. Este cambio de mirada lleva también a también posicionarnos de manera diferente, porque cuando yo miro de una manera la realidad me posiciono en ella. Si miro de otra manera, eso me lleva pues eso, a ver que los protagonistas no siempre tenemos que ser nosotros. Eso hasta nos aligera y nos hace respirar, descargar los hombros, ¿no? Porque si yo tengo el peso de la misión, es como que me cargo, somos pocas, somos mayores. Si a eso nos unimos a iniciativas que se están dando, hasta nos aligeramos, porque hay iniciativas que quizás jamás se me hubieran ocurrido, hay gente que las está llevando a cabo. Qué bien, ¿no? Porque al final es eso, estamos en un barco y la misión y el reino y la justicia, yo lo que siento es que nosotros sentimos que amplía el sentido de convocación. Los gritos y los clamores de la realidad hacen que ahí nos estemos convocando gente de credos diferentes, incluso no creyentes, ¿no? Pero es una convocación que se amplía y que se estira. Hace falta hoy día, en esta crisis que está cayendo, sumar más que restar, y va por eso, la misión compartida, preguntarnos por nuestros protagonismos, todo. Esa es la última interpelación que hemos nombrado nosotros. Pues concluyendo, diríamos que la lógica discursiva de los movimientos sociales no es la lógica fríamente racional y deductiva, que es una lógica más inductiva, más intuitiva, por tanto más pegada a la realidad concreta, a los hechos, las sensibilidades, las anécdotas paradigmáticas, una lógica más cercana a las razones del corazón que la razón desconoce, ¿no? Una lógica que no sacrifica a la persona en aras de los principios, por muy sagrados que esto sea. Yo creo que no parece que estemos nosotros lejos de todo ello, ¿eh? Parte de las interpelaciones no vienen solo de fuera, sino que las vivimos desde dentro, porque también nosotros somos hijos e hijas de la época que estamos viviendo. Por eso también muchas de las interpelaciones que aquí señalamos se vienen ya realizando. Hemos puesto ahí una serie de imágenes que pueden de alguna manera sugerir, ¿no? Aunque sea tímidamente, el paso de una concepción asistencialista de la misericordia a un sentido de la lucha por la justicia, el compromiso político, un sentido más corporativo de la misión y de la vocación personal, incluso más allá de las fronteras puramente congregacionales, un sentido más hondo y maduro de la obediencia y del discernimiento, un asomarse a una visión más compartida de los bienes y propiedades, el descubrimiento de la banca ética, un sentido más ecológico sostenible de los gastos de la vida comunitaria y personal, un acercamiento a lo marginal y a los excluidos como nuevos sujetos emergentes. Todo esto son realidades que de alguna manera van apareciendo ya. Son pequeños signos que van
en dirección a un nuevo modo de concebir y vivir la vida religiosa. En tiempos de crisis podemos ciertamente saber y decir de qué orilla hemos salido, pero no es tan fácil conocer ya la otra orilla hacia la que vemos que tenemos que caminar. Cuando decimos vayamos, estamos expresando un deseo muy en consonancia con el salid que nos repite el Papa Francisco a toda la Iglesia. La vida religiosa está atravesando un vado, pero no puede quedarse en él definitivamente. Estamos llamados a pasar al otro lado. Iglesia en salida es una de las expresiones típicas del Papa Francisco, como kairos que exige renuncias, nos pide dejar lo que se conoce y emprender un largo camino difícil, todos hacia tierras misteriosas vislumbradas solo en la fe. El discernimiento mira hacia horizontes que el Espíritu sugiere a la Iglesia, interpreta el murmullo de las estrellas de la mañana sin salidas de emergencia ni atajos improvisados, se deja guiar a cosas grandes a través de señales pequeñas y frágiles, poniendo en juego débiles recursos. Pues muchas gracias. Bien. Es comprensible que este tema tan amplio, ¿verdad?, pues que quisiera